Buenos días, amados hermanos que ya nos sintonizan en esta hermosa mañana. Estamos ya iniciando este programa de Instituto Bíblico Radial en esta hermosa mañana. Bendiciones a la vida de cada uno de ustedes que ya nos están sintonizando. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos permite poder estar aquí en esta mañana una vez más para llevar a cabo un tema más acerca de la enseñanza de Teología 2 y bueno, pues vamos a continuar con el tema de ayer que se titula La salvación de la pena del pecado, y para ello, ¿verdad?, vamos a elevar una oración. Y vuelvo a darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros hermanos en Cristo, a quienes nos están sintonizando ya en esta hermosa mañana. Señor Padre, bendito seas, Señor, a ti la gloria por siempre. En esta mañana nuevamente estamos delante de tu presencia, Señor, listos, papá, para hablar un poco más de tu palabra, de tus propósitos que están escritos en este libro sagrado. Ayúdanos, danos la capacidad para poder ser claros y a tu pueblo para poder comprender a cabalidad tu palabra, Señor, y no quede duda en nosotros, no quede duda en tu pueblo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y que en tus manos, eterno Dios, estamos más que seguros. La gloria es para ti, Señor, siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de ayer, solamente como un resumen, para continuar con este tema, estuvimos hablando acerca de la salvación de la pena del pecado. Dijimos que el remedio de Dios para el pecado del hombre, pues es la sangre bendita de Jesús derramada en la cruz del Calvario. También mencionamos algo acerca de que el pecado como tal siempre es condenable, ¿sí? Pero que el único remedio para el pecado está en la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. La muerte vicaria de Cristo es infinitamente perfecta en su eficacia redentora, y por lo tanto el pecador que confía en Él no es solamente perdonado, sino también justificado, ¿verdad? Justificado. Bendito sea el nombre del Señor. Hablamos acerca de que el método divino para el pecado en el Antiguo Testamento fue la expiación, y que la palabra expiación solamente significa cubrir, ¿sí? Y dijimos que en Hebreos 10:4 está escrito que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿sí? Pero todo esto, las ceremonias, los rituales del Antiguo Testamento, pues eran sombra y figura de lo que había de acontecer posteriormente en la muerte de Jesucristo, en el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, pues ya en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo mismo se da en sacrificio por nosotros, muere por nosotros en la cruz del Calvario, y ahora el sacrificio de Cristo es eficaz. Ahora, no para cubrir, sino para perdonar, para limpiar completamente los pecados de la humanidad.
Y en esta mañana vamos a hablar algo así como de los 3 tiempos de la salvación. En el pasado fui salvado de la pena, en el presente estoy siendo salvado del poder del pecado y en el futuro seré salvado de la presencia del pecado. Hay algunos versículos que vamos a mencionar acerca de los tiempos de la salvación. Vamos a hablar primero del pasado. Claro, al hablar del tiempo pasado de la salvación, bueno, va con respecto a los creyentes. Por decirlo, yo tengo algunos años de haberme convertido. Bueno, en el pasado, hablar del pasado, en Tito capítulo 3 y versículo 15 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, a un creyente que pues ya ha creído, que ya está en los caminos del Señor, Él nos ha salvado, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, fuimos salvados de la pena del pecado. Un día, me gusta a mí lo que el libro de Efesios dice también algo con respecto a esto. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, ¿sí?, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tiempo pasado. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, bendito Dios, somos salvos. Así que un día, en el pasado, Jesucristo nos salvó de la pena del pecado. Ayer recalcamos en varias ocasiones que la paga del pecado es muerte. Nos dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y muerte, no solamente hablando de muerte física, sino principalmente hablando de la muerte espiritual. Y también tendríamos que hablar del presente, donde dice: estoy siendo salvado del poder del pecado. En el pasado, no solamente hemos sido, bendito Dios, no solamente hemos sido salvados de la pena del pecado, sino en el presente también estoy siendo salvado de la pena del pecado. Tenemos que tener seguridad, no puede usted dudar de su salvación. Tenemos que continuar adelante, glorificando en el nombre bendito del Señor Jesús. En el presente vivimos en victoria, ¿sí? No solamente podemos estar seguros de un día en que Cristo nos salvó. Mientras usted y yo caminemos en el Señor, mientras usted y yo sigamos adelante, glorificando, obedeciendo, San Juan 14:15 dice la Escritura: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, estamos siendo victoriosos en este tiempo, en el presente, porque la sangre de Cristo tiene poder, ¿sí? En el tiempo presente
aunque es verdad que ha sido salvado, también es cierto que estoy siendo salvado cada día. He sido salvado de la condenación, estoy siendo salvado del daño, he sido salvado de la paga del pecado, estoy siendo salvado del poder del pecado, he sido salvado mediante la obra acabada de Cristo en la cruz, estoy siendo salvado mediante su vida y ministerio en mi favor a la diestra de Dios. Esto es lo que se quiere decir, por ejemplo, en Romanos capítulo 5 y versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sí? Si el Señor tuvo misericordia de nosotros, siendo enemigos, nos reconcilió, ¿verdad?, con su Padre, con nuestro Dios Todopoderoso, mucho más ahora siendo reconciliados, siendo hijos, habiendo hecho la paz mediante la cruz, ahora somos salvos por su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Somos salvos para la gloria de Dios. En algún otro tema más adelantito estaremos hablando acerca de algunas posturas, porque estamos hablando en esta mañana acerca de la salvación de la pena del pecado, y estamos hablando que hemos sido salvos, ¿verdad?, de la pena del pecado en el pasado, estamos siendo salvos ahora en el presente, y seremos salvos también en el futuro. Y aquí acerca del futuro hay algo importante que dice que seré salvado de la presencia del pecado. Y digo, más adelante veremos algún tema por ahí donde hay posturas de si se pierde la salvación, de posturas como esa doctrina que está hoy en día, ¿verdad?, salvo siempre salvo. Entonces, hoy no vamos a tocar eso, estamos hablando acerca de esto, pero más tarde, en alguna clase más adelante, estaremos hablando acerca de esto. Pero por lo pronto, vuelvo a repetir, a mí me gusta esto que estamos viendo en esta mañana acerca de los 3 tiempos de salvación del pasado, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En el presente estamos viendo, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿sí?, por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que somos hijos de Dios, seremos reconciliados por Él, ¿sí?, salvos por su vida. Bendito sea el Señor. El tiempo presente de la salvación es muy igual a la santificación, el proceso de ser separados del pecado y de la contaminación y de ser acercados a Dios. Acerca de esta salvación, dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Sí? Jesús hoy en día está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en el presente. Fuimos salvos, no sé qué tiempo tenga usted de haber sido reconciliado, de haber sido alcanzado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero no nos ha dejado solo el Señor, nunca nos ha dejado solo. Él está con nosotros. Él dijo, ¿verdad?, Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, un día fuimos salvos, bendito sea Dios, pero hoy seguimos siendo salvos porque Cristo está con nosotros. Claro, quiero recalcar esto, que
pues tenemos que continuar en el Evangelio, tenemos que amarle, tenemos que obedecerle, tenemos que llevar una vida donde agrade a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En el tiempo futuro, finalmente, existe el aspecto futuro de la salvación. Cuando nos encontraremos cara a cara con el Señor, seremos salvados de la presencia del pecado. En el tiempo pasado fuimos salvos de la pena del pecado, porque, repito, que la paga del pecado es muerte. Entonces Dios nos trae a su presencia y somos salvos de la paga del pecado, de la pena del pecado. En el presente seguimos siendo salvados de la pena del pecado porque estamos en los brazos del Señor, estamos en las manos de nuestro bendito Rey. Pero en el futuro, ¿sí? Aquí seremos nosotros en el futuro, ya en este aspecto, seremos salvados de la presencia del pecado. Es decir, que cuando nos encontremos con el Señor cara a cara, seremos salvados de la presencia del pecado, porque donde Él está no hay pecado. Nuestros cuerpos serán redimidos y glorificados, ¿sí? Nuestros cuerpos serán redimidos y glorificados. En Romanos capítulo 13 y versículo 11 dice lo siguiente: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando a la iglesia, a los creyentes, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bendito sea Dios. Esperamos, usted sabe que la iglesia de Jesús espera el arrebatamiento de la iglesia, donde ahí seremos separados completamente. Ya no estaremos hoy en día teniendo una guerra contra el pecado, esta vieja naturaleza que aún todavía está en nosotros o que batalla con nosotros en la carne, porque estamos en la carne, estamos en un cuerpo corrupto, estamos en un cuerpo de pecado, sí, claro, con la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, dándonos victoria en el nombre de Jesús. Pero en el futuro, amados, seremos redimidos y glorificados. Allá seremos salvos de la presencia del pecado, ¿sí? Es el propósito de Dios, son los planes del Señor. Primero sacarnos del mundo, si siendo, la Escritura dice, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay victoria en el nombre de Jesús, no nos cansemos y sigamos adelante, porque muy pronto, sí, muy pronto nuestra salvación completa ya está cerca. Nuestra salvación ha de completarse cuando estemos ya salvos de la presencia del pecado. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El pueblo de Cristo espera a Jesús para que en su reino, dice la Biblia, no hay llanto, no hay dolor, no hay pecado. Él enjugará toda lágrima y seremos semejantes a Él. Entonces, la salvación es de Cristo. Y este punto que vamos a ver es la salvación como la obra terminada de Cristo. Cuando se contempla, amados, la obra de Dios para los hombres perdidos, es importante distinguir entre la obra acabada de Cristo por todos, la cual está completa en una perfección infinita, y la obra salvadora de Dios, la cual es aplicada para y en el individuo en el momento en que Él cree. Bendito sea el Señor. Consumado es la última frase registrada de Cristo antes de su muerte. En San Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es,
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es evidente, amados, que él no se estaba refiriendo a su propia vida, su servicio o su sufrimiento, sino más bien a una obra especial, la cual su Padre le había dado para hacer, la cual ni aún había comenzado hasta que él estuvo en la cruz y fue completada cuando murió. Es decir, que cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo esa palabra, consumado es, se estaba refiriendo a la salvación de la humanidad, ¿sí? No estaba refiriéndose a su vida, su servicio o su sufrimiento, sino la victoria que él había obtenido por su muerte en la cruz para la salvación de todos aquellos que habrían de creer, habían de creer en Jesucristo el Señor. Así que el único medio para la salvación de la pena del pecado se llama Jesucristo de Nazaret, ¿sí? Hebreos 2:9 dice lo siguiente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Cristo es el único medio para poder ser salvos. En la cruz, Jesucristo, el Señor, nos proveyó redención. Redimir, la palabra redención o redimir, es liberar a alguien de una situación. Es el rescate del cautivo, pagando por él un precio o cantidad. Es salvar a los hombres de la muerte. Es comprar de nuevo, es perdonar, enviar lejos, dejar libre al esclavo, liberar del mal o condenación. Este punto es importante y yo quisiera darle una explicación un poquito más amplia acerca de este punto de la palabra redimir. Al pagar el precio de nuestro rescate, Cristo nos redimió, y vamos a ver tres importantes palabras griegas para expresar esta idea. La primera es agorazo, en relación, vuelvo a repetir, a la palabra redimir. Agorazo, que quiere decir comprar en un mercado. Agora significa mercado. El hombre en su pecado es considerado bajo la sentencia de muerte. Repito, redimir significa generalmente rescatar, comprar otra vez, recuperar, librar por el pago del rescate, ¿sí? Entonces, un esclavo vendido bajo pecado, pero en el acto de la redención es comprado por Cristo a través del derramamiento de su sangre. Entonces, la palabra de redimir, entonces, está dando a entender que Cristo, sí, nos ha rescatado. Vuelvo a repetir, agorazo quiere decir comprar en un mercado. Entonces, de alguna manera, Cristo nos ha comprado. Nos ha comprado para redimirnos, nos ha comprado para liberarnos de ese pecado en el que nosotros estábamos. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 20, dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hemos sido comprados por precio, por la sangre preciosa de Jesucristo nuestro Señor. Debido a esto, debemos glorificar al Señor. Debemos glorificar al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ellos son del Señor. Cristo nos ha comprado. La siguiente palabra, para darle una idea más todavía a la palabra redimir, es exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado de la venta, ¿sí? Entonces, lo que agrega el pensamiento no solo de la compra, sino también de que nunca más estará expuesto a la venta, indicando que la redención es una vez y para siempre. Cristo nos compró, ¿sí? Nos compró
Y al habernos comprado, entonces dentro de la palabra redimir, la palabra exagorazo también significa comprar y sacar del mercado. No solamente nos compra, sino nos saca del pecado, ¿sí? Nos saca del pecado para que nunca más vuelva otra vez, para que nunca más esté expuesto a la venta, indicando que la redención es una vez y para siempre. Y la siguiente, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Gálatas 4:5 dice que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y la siguiente palabra, que es lutro, es dejar libre. El concepto de la redención en sí incluye la compra, el quitar de la venta y la completa libertad del rescate individual a través de la muerte de Cristo y la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo. Repito, el concepto de la redención incluye la compra, el quitar de la venta y la completa libertad del rescate individual a través de la muerte de Cristo y la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo: si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Señor. La salvación de la pena del pecado. Cristo es el único medio por el cual podemos ser perdonados, somos salvos, hemos sido salvos en el pasado, seguimos siendo salvos en el presente y un día, amados, seremos salvos de la presencia del pecado para siempre. Estaremos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Sí, la obra salvadora de Dios, la cual se cumple en el momento que uno cree, incluye varias fases de la obra de Dios en la gracia. ¿Sí? Incluye la redención, la reconciliación, el perdón, la regeneración, la justificación, bendito sea Dios, la santificación, la perfección, la glorificación. Por medio de ella somos hechos capaces de ser partícipes de la herencia de los santos. También la salvación que Cristo nos ha provisto, ahora para todos aquellos que hemos creído en el Señor, la salvación de Cristo nos ha hecho aceptos en el amado. Dice Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Cristo hemos sido aceptados. Bendito sea Dios. ¿Sí? Estos son los beneficios ahora que nosotros podemos obtener a través de la salvación que Cristo nos ha dado a nosotros, a cada uno de los creyentes. Esto es lo que ahora gozamos. En San Juan 1:12 dice que a través de la salvación o a través del sacrificio de Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vea usted cómo cuáles son los beneficios ahora, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios ahora de la salvación provista por Jesucristo el Señor? De la salvación de la pena del pecado, de la paga del pecado, que es la muerte. Vale la pena servir a Jesús. Vale la pena venir, ¿verdad?, a vivir una vida. Como dijo el Señor en San Juan 10:10, dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Aquellos que hemos creído en el Señor vivimos una vida de abundancia, una vida en la que podemos vencer al pecado no por nuestras propias fuerzas, podemos vencer al pecado no por argumentos humanos, no por fuerza humana, sino por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora contamos con la ayuda del precioso Espíritu Santo en nosotros, los hijos de Dios. Algo más de los beneficios que tenemos en la salvación es que dice que somos hechos ciudadanos de los cielos. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿sí? Ahora, ¿cuán grandes beneficios ha traído el sacrificio o la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario? Todo esto ahora nosotros podemos gozar. Segunda de Corintios 5:7 nos dice que somos una nueva creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Cuando en San Juan capítulo 3 y versículo 3 el Señor le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió lo que el Señor le estaba diciendo, porque Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo puede nacer otra vez de nuevo? ¿Sí? ¿Cómo puedo nacer otra vez de nuevo en el vientre de mi madre, ya siendo viejo? Y el Señor le empieza a decir, explicar a Nicodemo, cosa que Nicodemo no entiende, y el Señor le dice: tú siendo maestro de la ley, no entiendes esto. ¿Sí? Y ese nuevo nacimiento es espiritual. Ese nuevo nacimiento se opera en la persona, en el pecador, cuando viene a Jesucristo el Señor. Ese nuevo nacimiento se da cuando hay arrepentimiento y confesamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, de esa manera vemos que el que está en Cristo es una nueva criatura. Leímos Efesios 2 hace un momento, y dice que anduvimos en esas cosas, en esa vida vieja, en ese hábito pecaminoso antes, ¿sí? En los cuales anduviste en otro tiempo, dice el apóstol Pablo. Éramos hijos de ira, pero ahora, bendito sea Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos y ahora somos nuevas criaturas. Otro de los beneficios que nos otorga la salvación es que somos hechos miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hemos dicho en muchas ocasiones que hay un pensamiento errático en cuanto a muchas personas, ¿verdad?, que dicen: todos somos hijos de Dios. En alguna clase pasada en Teología 1 hablamos acerca de esto y dijimos que, bueno, hay hijos por creación, sí, somos una creación de Dios, Él nos hizo, pero hijos de Dios solamente, como dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Únicamente podemos llegar a ser hijos de Dios en lo espiritual, tomándolo a Él como nuestro Padre, a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, al Espíritu Santo como nuestro guía, nuestro consolador. La única forma de hacerlo es recibir la salvación de Jesús, provista a través de su muerte en la cruz del Calvario. Es la única manera. Y entonces tenemos todos estos beneficios, hechos aceptos en el amado, hechos hijos de Dios, hechos ciudadanos de los cielos, hechos una nueva creación y hechos miembros de la familia. ¿Sí? También hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. A través de la muerte de Cristo, nosotros hemos sido justificados, declarados justos. Bendito sea Dios. No por nuestras obras, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios, por la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente. Colosenses 2:10, dice, bueno, Efesios 2:3 también dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos. Todo esto, amados, es los beneficios que nosotros ahora gozamos de ser hijos de Dios. Hemos sido salvados de la pena del pecado. O sea, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es por eso que, para usted que nos sintonicen en esta bendita mañana, es necesario que usted, si aún no ha recibido a Jesús como su Salvador, pueda comprender el alcance de esta bendita palabra. No es invento de hombres, no es invento de una religión, ¿sí? Porque principalmente nosotros, los creyentes, no predicamos una religión. Predicamos a un Cristo crucificado, predicamos a un Cristo glorificado, predicamos a un Cristo que hoy está con sus brazos abiertos, esperando a todo aquel que quiera venir y aceptarle a Él, para que pueda gozar de todas estas bendiciones. Una nueva criatura. Una nueva criatura es aquella que ha sido comprada con la sangre de Jesús y vive una vida nueva ahora. Libre de vicios, libre de odios, de amarguras, libre de una vida desordenada, libre de una vida haciendo su voluntad propia, libre del poder del pecado, de las garras del diablo, viviendo ahora para Cristo, una vida de gozo, una vida de paz y una vida de abundancia, riqueza espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 1:3 dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que se ha logrado. Ahora, los que creen en Jesús, los que han recibido a Jesús como su Salvador y caminan honrando a Dios, obedeciendo al Señor, ahora hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Dice que nos ha librado de la autoridad de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas.
todos aquellos que aún todavía no tienen a Jesús como su Salvador, pero que digan que creen, déjeme decirle que usted todavía está en tinieblas. La única manera de poder ser librados de estas tinieblas se llama Jesús de Nazaret. Que usted pueda venir y reconocer el sacrificio de la cruz de Jesús el Señor, como Él dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. El perdón de los pecados se cumple para el pecador cuando él cree en Cristo y es una parte de su salvación. Muchas cosas que constituyen la salvación son forjadas por Dios en el momento que uno cree, pero el perdón se recibe sobre la base de creer en Cristo como nuestro Salvador. En el libro de Romanos, bendito sea el Señor, Romanos capítulo 10 y versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Entonces, amados, esta lección hemos hablado acerca de la salvación de la pena del pecado. No hay otra forma de poder ser salvos de la paga del pecado. No hay otra forma de poder librarse de las tinieblas, del poder del príncipe de este siglo. La única forma se llama Jesucristo el Señor. Y he dado varios beneficios de los cuales obtenemos y podemos gozar en esta tierra, amados, siendo salvos por la sangre de Jesús. La paga del pecado es muerte. Hoy usted todavía está a tiempo. Si usted todavía no conoce a Jesucristo el Señor, si no le ha recibido, si no ha entregado su vida aún todavía a Jesús, déjeme decirle, hoy está usted a tiempo, porque la Biblia, repito, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Señor hoy le está ofreciendo vida eterna. Aproveche usted la oportunidad, porque hoy todavía Jesús está con los brazos abiertos. Y déjeme decirle, qué gozo tan hermoso, tan maravilloso. Vivimos una vida llena de victoria, una vida llena de bendiciones. Sí, hay gozo, hay paz, hay amor en la familia. Cambia, ¿verdad? Cambia la situación de ser esclavos del pecado a estar en Cristo. A ser esclavos de Jesucristo es lo más maravilloso que le pueda acontecer al ser humano. Este ha sido la enseñanza de esta mañana. Le bendecimos en el nombre del Señor, le saludamos nuevamente en el nombre de Cristo. Y bueno, ya para el día de mañana el pastor Raúl estará dando pues un resumen de estas dos clases, de estas dos lecciones que hemos ya dado en esta semana, y ya mañana será el resumen que estará dando el pastor Raúl en punto de las 9 de la mañana. Así que para nosotros nos vemos y nos escuchamos, ¿verdad? El día
de el día lunes, primeramente el Señor, en el nombre de Jesucristo, el día lunes estaremos ahí ya con ustedes. Hasta la próxima. Este ha sido su programa del Instituto Bíblico Radial Manantial de Vida Radio. Estamos en la clase o en la materia de Teología 2. Bendiciones. Nos escuchamos la próxima semana.